lo que entendían por eclecticismo, lo que aprendían los alumnos de la Escuela de Arquitectura de lo que era la construcción, la arquitectura, etc. Se tenía como principio fundamental de la arquitectura la simetría, la jerarquización de los espacios nobles y residuales, la historia como maestra de estilos, la correcta adecuación al género o al destino del edificio, precisión y profusión de elementos arquitectónicos, enfatización en los espacios centrales y en las zonas de comunicación. Claro. Esta es la formación de Antonio Palacios y, naturalmente, con esta formación se entiende perfectamente toda su obra. Él evoluciona, pero evoluciona a partir de todos estos principios. Hay que tener en cuenta una cosa interesantísima, y es que cuando creíamos que el eclecticismo iba a fallecer con el siglo XIX, hay una auténtica expansión del eclecticismo a partir de las exposiciones universales y sobre todo la de Chicago. La exposición universal de Chicago fue la consagración del eclecticismo europeo más monumental. Y cuando los Estados Unidos sacralizan estos modelos de arquitecturas barrocas, neobarrocas, diríamos catedralicias, incluso Europa, pues, naturalmente, empieza a utilizarlas. Y van a empezar a ser utilizadas pues, una enorme cantidad de proyectos urbanos para remodelación de ciudades o para expos, como la Expo de Barcelona, por ejemplo, en la cual pues, prácticamente tenemos casi un plan Palacios, ¿no? Como el de Vigo, pero además coronado, como ocurre en el plan Palacios, y ahora lo veremos, con una auténtica catedral. Las catedrales van a ser las cumbres del nuevo urbanismo que ronda en torno a 1900. ¿Pero qué catedrales? Son las catedrales laicas. Un nuevo modelo de elemento urbano para marcar un hito urbano en una zona elevada, en el lugar más prominente, diríamos, de la ciudad, y en una época en la que ya las catedrales ya están construidas, va a ser sustituido ese elemento sagrado que dominaba los perfiles de las ciudades por los nuevos templos laicos, que van a ser precisamente a los que se dedica Antonio Palacios. En el siglo XIX es el momento, es la segunda era de las catedrales, el siglo XIX. Pero eso ya se ha terminado. Se están completando las catedrales europeas que se empiezan en el XIX o que se restauran en el XIX. Y ahora la arquitectura religiosa empieza a utilizar modelos alternativos. Es el momento de un nuevo modelo de templo, que son los templos que no tienen un culto ordinario, o que no están vinculados a la jerarquía ordinaria de la Iglesia y a la distribución territorial de la Iglesia. Se trata de los santuarios, los templos votivos, los templos expiatorios, los templos marianos, las veracruces, los sagrados corazones, etc. Todo ese mundo está floreciendo, diríamos, en torno a 1900. Y este va a ser la gran apuesta de Antonio Palacios, es decir, su arquitectura va a tener el énfasis monumental que tienen estos templos votivos, que son templos además muy curiosos, porque el Sagrado Corazón de París, o la misma Sagrada Familia, o el templo expiatorio del Tibidabo, dedicado al Sagrado Corazón, claro, son templos que además no suele construirlos la Iglesia, sino que suelen construirlos asociaciones de fieles, y los suelen construir como penitencia por los pecados de la ciudad moderna. Es decir, tratan de ofrecerle a Dios un gigantesco templo para que los perdone de los pecados de la modernidad. La primera de estas actuaciones monumentales con una iglesia, pues la encontramos cuando hace el proyecto para Vigo, ¿no? En ese momento, en el año 30, antes de que se presente el proyecto de Antonio Palacios, hay una propuesta de la sobrina de García Barbón, con un grupo de fieles, para construir en el monte de Aguía, que está en el perímetro marítimo de Vigo, un gran templo expiatorio, y además dedicado a la paz. Como veis, el templo es una gigantesca charola, una gigantesca hueco centralizado, un gran templo de planta central, que va a tener las características ya propias de casi todos los templos de Antonio Palacios. Una entrada monumental, casi siempre con elementos medievales, arcos románicos, arcos góticos, etc. Una gran torre cuya estructura es una cruz,
en X. Esa será la estructura material de sustentación de la torre, que unas veces está colocado encima de la entrada, encima del vestíbulo, y otras colocados en un lateral. Ahí la vemos la torre. La torre es realmente un faro. En el plan de Palacios hay unos grandes ejes que habéis visto, pero hay una avenida diagonal, que es la Gran Vía. Y si nos ponemos en la Gran Vía de Vigo, nos encontramos con el templo de Aguía justamente en su eje. Esta obra no se llega a realizar, pero la que sí se va a realizar es precisamente el templo de Panxón. Vuelve a aparecer aquí la torre faro, muy parecida a la de la Aguía. La portada se parece enormemente a Aguía. Lo más interesante de Panxón, supongo que ya lo habrán visto, si no, pues lo repasamos, ¿no?, es la gran bóveda de nervios cruzados del centro del templo, ¿no? Esta espectacular estrella que tiene sus orígenes casi en la mezquita de Córdoba, ¿no?, con las bóvedas califales de nervios cruzados, y que después las adopta ya el mudejarismo español. Ahí tenemos los ejemplos más conocidos, que seguro que los conocería Antonio Palacios, en Torre del Río o Almazán. Fijaros que es clavada la de Almazán y muy parecida a Torre del Río, es decir, que son imágenes de la historia del arte que él controla y que él domina. En el año 42 es cuando hace el proyecto para el convento de las Salesas. Fijaros, a la derecha está la planta de la iglesia que proyecta. Si miramos la sección del templo, ya vemos la iglesia, una corta nave y la torre faro. Debajo, en este caso, la torre faro, encima de la puerta de la iglesia. Y si nos fijamos en la iglesia, una estructura acastillada en orden gótico en la portada. Es decir, estamos empezando a ver algo familiar, que ya lo hemos visto en otra parte. ¿Qué está pasando en el estudio de Antonio Palacios? Están trabajando en varias iglesias a la vez y casi todas iguales. Fijaros el convento de las Salesas. El convento de las Salesas no se llegó a terminar. Pero fijaros el castillismo medievalista con el que está hecho todo el desarrollo del convento en el Templo de la Paz de Vigo. En el mismo año le encargan, o trabaja, en la ampliación del Templo de Panxón, en 1942. Y lo tenemos aquí, la perspectiva. Aquí estaba la iglesia de Panxón, y le hacen esta enorme construcción conventual o parroquial, gigantesca, con el gran torreón medieval. Aquí la tenemos, y fijaros que es la misma de las Salesas. El santuario de la Veracruz. Aquí lo fundamental es el hito, el edificio, la arquitectura votiva, el santuario convertido en un hito arquitectónico. En el 44, estamos muy cerca, en el 43 ha sido la Veracruz, en el 44 le encargan el templo para San Fausto de Chapela. ¿Y qué vuelve a hacer? La Veracruz otra vez. La parroquia de San Francisco de Santander. Esa torre me suena. Panxón. Esa portada me suena. Panxón. El santuario de la Gran Promesa. Antonio Palacios ya es muy mayor, estamos en el año 45. La iglesia del santuario de la Gran Promesa estaba en Valladolid. Ya existía una iglesia, es decir, la iglesia esta, y entonces lo que hace es trasladar todo el elemento ornamental propio de su arquitectura monumentalista, la torre faro, la torre castillista, etcétera, etcétera, lo traslada a la portada de entrada, igual que en los templos. Bueno, pues rápidamente, ahí tenemos cómo son las plantas de Antonio Palacios. Ahí que tenemos cómo son las fachadas. La misma fachada con modificaciones. Y ahí tenemos las secciones, la misma sección, con modificaciones.